yo pudiera estar delante de ti y te preguntara si crees que es importante la oración, lo más seguro es que me vas a decir que sí. Si yo voy a la iglesia, a cualquier iglesia, y le pregunto a la gente, ¿tú crees que es importante la oración? La mayoría de la gente me va a decir que sí. Pero por difícil que parezca creer, la oración es una de las disciplinas espirituales más descuidadas por los cristianos hoy en día. Sabemos que es importante orar, pero la gente no le da el valor que es la oración. Y cuando nosotros miramos a nuestro ejemplo, al máximo ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entender que el Cristo que por la fe vive en nosotros es un Cristo que ora. Y cuando leemos el ministerio, la vida de Jesús en los evangelios o en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Jesús oró al comenzar su ministerio, Jesús oró a la mitad de su ministerio, pero también aún cuando estaba en la cruz, sus últimas palabras fue una oración. Entonces la vida de Jesús estaba marcado con la oración. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice que hasta el día de hoy Jesús sigue orando por nosotros. Porque dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta el día de hoy sigue orando por ti y por mí. Sigue trabajando en el ministerio de la intercesión. Jesús sabía que era importante. Jesús no le enseñó a sus discípulos a tocar instrumentos, ni siquiera les enseñó a cómo predicar o cómo enseñar, pero la Biblia sí marca, sí recalca que Jesús los enseñó a orar. ¿Por qué? Porque Él sabía que la tarea que los discípulos tenían por delante no era una tarea fácil, que era necesario que ellos se mantuvieran conectados con Dios por medio de la oración. La oración es hablar con Dios. La oración nos mantiene conectados con el Señor. Bueno, la oración es importante en primer lugar porque es un mandato de Jesús. Jesús nos mandó a orar. Dice ahí la palabra del Señor en Mateo 26:41. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: velad y orar para que no entren en tentación. Por eso es que tú y yo tenemos que estar conectados con Dios. La tentación tarde que temprano va a llegar a nuestras vidas. Somos cristianos, sí, somos de carne y hueso, y así como somos de carne y hueso, somos tentados de diferentes maneras. Entonces, una de las soluciones que Jesús les dio a sus discípulos era la oración, hablar con Dios. Cuando la tentación viene a nuestra vida, tú y yo tenemos comunicación directa con Dios y le podemos decir: Señor, ayúdame, dame la fuerza para seguir adelante. Y Dios, que es bueno, nos da la fuerza para poder vencer las tentaciones. ¿Por qué es importante la oración? En segundo lugar, la oración es importante para mantener una relación con Dios. Es a través de la oración que tú y yo nos mantenemos cerca de nuestro Dios. Cuando no hay comunicación en una relación, sea la relación de un amigo o sea la relación entre un hombre y una mujer, esa relación se puede apagar o se puede ser truncada cuando no hay una comunicación. Amén. Entonces es necesario la comunicación. ¿Para qué? Para mantener una relación. Y es de la misma manera con Dios. Dios escogió la oración como un instrumento para que nosotros podamos mantener una viva relación con Dios. Amén. Dice la palabra: he aquí, Apocalipsis 30:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Dios siempre ha querido tener una relación personal, una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante la oración? En tercer lugar, es importante porque la necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la oración, necesitamos estar conectados con Dios para que podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Y voy a leer otra escritura que está ahí en Santiago capítulo 1 versículo 5. Una vez más, si usted lo quiere escribir, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice la Biblia que en veces no tenemos porque no pedimos, tenemos que aprender a pedirle a Dios. Amén, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Nosotros necesitamos la oración para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Hay mucha gente hoy en día que no le pide ayuda a Dios por diferentes razones, porque se creen autosuficientes, creen que ellos pueden seguir adelante en sus propias fuerzas, con su propia sabiduría. Pero para hacer la voluntad de Dios, tú y yo necesitamos pedir sabiduría a Dios. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Bueno, en cuarto lugar, la oración es importante para estar alertas. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Pedro 5:8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no descansa. El diablo siempre está ahí al acecho. ¿Y de qué manera el diablo nos ataca? Bueno, el diablo nos ataca por la mente. Dicen que la mente es el campo del enemigo. El diablo te avienta pensamientos, te pone ideas en tu mente. Anécdota que mucha gente comenta y es del doctor Martin Luther King. Y dice que él decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido sobre de ella. Y eso es lo que pasa, hermano. No podemos evitar los malos pensamientos, no podemos evitar los ataques del diablo, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se aniden en nuestra mente, porque si se logran anidar en nuestra mente, tarde que temprano corremos el riesgo de bajarlo al corazón. Entonces el fruto de eso será el pecado. Amén. Así que tenemos que orar: Señor, dame sabiduría. Yo quiero que tú me des discernimiento. Cuando tú y yo oramos, nos ponemos en una posición donde Dios puede ministrar nuestra alma. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios por medio de la oración, nuestra relación con Dios se mantiene viva. Y entonces Dios puede obrar en nosotros. ¿Por qué es importante la oración? Bueno, en quinto lugar es importante porque podemos recibir el consejo de Dios. Miren lo que dice Jeremías 33:3. Este es un versículo bien conocido. Dice: clama a mí. Está hablando Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. ¿Por qué es importante la oración? Bueno, también en sexto lugar podemos decir que la oración es importante para que podamos vencer el desánimo y la depresión. ¿Cuántos saben que no hay una persona en este mundo que no lo visite el desánimo? Tarde que temprano el desánimo viene a nuestras vidas. Vemos cosas, escuchamos cosas, pasan cosas y nos desanimamos. Todos hemos experimentado eso. Amén, porque somos humanos. Amén. Jesús también pasó por momentos muy difíciles. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, dice la Biblia que él le dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
Cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba ahí crucificado, ahí entregando su vida por cada uno de nosotros, Él hablando con el Padre dijo, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imagina cómo se sentía Él, hermano? Claro, si Jesús se sentía así, hermano, el desánimo también viene en nuestras vidas. Pero lo que hace la diferencia es cuando tú y yo estamos conectados con Dios. ¿Por qué? Porque podemos vencer el desánimo y podemos vencer la desesperación. Dice Santiago 5:13, miren, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Voy a volver a leer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Se siente afligido? Haga oración.